no lo que tiene que ver en este caso sería el sistema digestivo, no el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, hablando de las vías respiratorias bajas, sería la tráquea, bronquios, alveolos, pulmones y diafragma. En ocasiones les voy a decir, dibuja las vías respiratorias y eso es lo que yo espero que ustedes me dibujen nada más. Tenemos 2 pulmones, recordemos que al lado izquierdo son 2 lóbulos y al lado derecho son 3 lóbulos, y la cavidad abdominal se separa de la caja torácica a través de un músculo que es el diafragma. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rinofaringitis, también conocido como resfriado común o catarro, estamos hablando de esas infecciones de vías respiratorias altas, donde normalmente van acompañados principalmente de lagrimeo, estornudos, picor, incluso lo que viene siendo rinorrea. El 80% de las infecciones van a afectar solamente a la nariz o a la garganta, a los oídos o a los senos paranasales, y el término vía respiratoria es de englobar a todo este tipo de procesos. Entonces, si yo digo, tengo una infección de vías respiratorias altas, o sea, cualquiera de ellas puede ser. Si hablo del concepto de rinofaringitis o resfriado común, es una enfermedad aguda principalmente de origen viral. Ahorita el coronavirus es el que nos ha hecho coco con esta. Sin embargo, no solamente existe coronavirus, sino también existen algún tipo de adenovirus, el virus de la parainfluenza, sincitial respiratorio, coxsackie, ectovirus, el influenza A y B. Y vean, por favor, que aproximadamente el 30 al 40% está causado principalmente por más de 100 tipos diferentes de rinovirus. Entonces, si englobamos las vías respiratorias que más se afectan, el agente etiológico son los virus. ¿Sale? Hablando de la fisiopatología, hay una célula que se llama mastocito, que al momento de que nosotros estamos en contacto con alguna agente que lo reconozcamos como extraño, el mastocito así como que se enoja tanto que se revienta o truena, y resulta que libera la histamina. Entonces, la histamina, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad vascular, originando edema y al mismo tiempo congestión nasal, produce moco, y de tal manera que nuestro paciente, simplemente porque algo no le cae bien, nosotros empezamos con lagrimeo, con rinorrea, e incluso en ocasiones pudiéramos tener fenómenos que se conocen como broncoespasmo. Este broncoespasmo nos va a ocasionar síntomas como lo que viene siendo la tos intensa, el dolor faríngeo, y por lo tanto nuestro paciente resulta que no puede respirar ni por la nariz ni por la boca. El periodo de contagio es de 7 a 10 días y lo que se recomienda para ese tipo de pacientes, pues es lo que estamos viendo ahorita por el coronavirus. Quédese en casa, lávese las manos, aíslese, no tosa, si tose, tosa de preferencia en el codo o utilice algún aditamento para evitar la dispersión, en este caso de los virus, y por supuesto lo que tiene que ver el reposo en cama. Para hacer el diagnóstico, simple y sencillamente sospechando por el cuadro clínico. Sin embargo, pudiéramos hacer nosotros para hacer un tratamiento de identificación, en este caso sospechando difteria, pero ahorita pues se dan cuenta es por sospecha de coronavirus, donde se hace la medición, en este caso para aislar el agente etiológico. El tratamiento es reposo, mantener vías aéreas permeables, el aporte de calorías y líquidos que esté adecuado y controlar la fiebre, principalmente con algún tipo de aire. La prevención, lavado minucioso de manos, evitar tocar a los enfermos o objetos, mantener el sistema inmunitario en condiciones adecuadas y lo que les decía hablando de las secreciones. Complicaciones, otitis, sinusitis, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis y neumonía. Incluso sus pacientes pueden desencadenar alguna crisis asmática. Hablando del personal de enfermería, la orientación para evitar tener más cuadros de estos pacientes, promover el reposo, el aislamiento, aspiración nasal y control de temperatura, es lo que le brindamos a este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con referente a lo que viene siendo en este caso rinofaringitis? No. ¿No? Perfecto, perfecto. Así me gusta, que no tengan ninguna duda o que no hayan entendido nada. Bueno, ahora todo lo contrario. Vean, por favor, en este caso, cuando las cosas se complican, principalmente ya no por virus, sino lo que vienen siendo bacterias oportunistas, nos vamos a topar con cuadros durante el cual el paciente pudiera presentar ese tipo de edema localizado principalmente donde se encuentran las adenoides o las amígdalas. Hay un fenómeno que acompaña a sus pacientes y viene siendo la litosis.
Vean, por favor, en este caso, en la esquina inferior izquierda, durante el cual el paciente se le empiezan a acumular los desechos cuando nos cepillamos los dientes y no se enjuaga bien el paciente. Esto ocasiona que le huela la boca. A diferencia de la imagen en la esquina superior derecha, donde vemos nosotros este infiltrado que se localiza en las amígdalas como si fueran así pequeños rayitos, ¿sí? O lo que viene siendo atravesando totalmente la amígdala, y esto marca unas amígdalas purulentas. El paciente va a tener muchísimo dolor y dificultad para deglutir. Las amígdalas están compuestas principalmente por tejido linfático, y para ello vamos a encontrar nosotros que en la parte anterior de lo que es la úvula tenemos a las amígdalas faringias, a los lados de la úvula tenemos a las amígdalas tubáricas, a las que estábamos viendo ahorita se llaman amígdalas palatinas, que son las que normalmente se extirpan cuando el paciente tiene dificultad para deglutir, y las amígdalas linguales. Ojo, es tejido linfático que tiene una función específica para detener ahí cualquier tipo de bacteria o microorganismo que sea capaz de estimular el sistema inmunológico, y por lo tanto cuando los monocitos, los leucocitos, los macrófagos están haciendo su chamba, ese tipo de epitelio se empieza a inflamar. Entonces, ¿qué es la amigdalitis? La amigdalitis es una inflamación generalizada que puede ser aguda o crónica de origen infeccioso, que se transmite de manera directa, principalmente al tener contacto nosotros con un paciente que esté enfermo, y por lo tanto pudiéramos transmitirlo de manera directa de persona a persona. Hay lesiones que nosotros pudiéramos hacer sospechar de alteración del sistema inmunológico, como viene siendo esta presencia de estas aftas o úlceras, sí, que acompañan en muchas ocasiones al paciente con trastornos, en este caso, de vías respiratorias altas. Cuando hablamos de amigdalitis crónica, principalmente vamos a ver esos episodios que el paciente tiene 4 o 5 o más episodios en el transcurso de un año de infecciones de la garganta. Entonces, en este caso va a ser principalmente ocasionada por problemas bacterianos, y una bacteria que ocasiona esto se llama Streptococcus pyogenes. Se da principalmente entre los niños de 5 a 15 años. Entonces, si yo tengo más de 4 o 5 episodios en un año, a eso se le conoce como amigdalitis crónica. En el caso de la amigdalitis aguda, principalmente es de origen viral y afecta a niños menores de 3 años. Vamos a tener nosotros 1 o 2 episodios en el transcurso del año de ese tipo inflamatorio. Cuando el paciente es de origen, cuando el paciente es preescolar o es un niño en edad escolar, va a tener diferentes síntomas dependiendo del agente etiológico. Principalmente el preescolar tiene mal aliento, dolor abdominal, incluso puede cursar con diarrea, fiebre, la secreción mucoide postnasal, enrojecimiento faríngeo y la presencia de ganglios. En el caso del niño escolar, el paciente puede cursar con papilas hipertróficas, el paladar blando, odinofagia, inflamación de las amígdalas, y hay un fenómeno acompañante. Sí, puedes abrirla. Hay un fenómeno acompañante que se llama disfonía. ¿Alguien sabe lo que es disfonía? Es cuando la voz se va, se podría decir. Así cuando el paciente está ronco, eso es disfonía. Pero cuando el paciente habla así como que... de las cuerdas vocales o algo. Así es, pero cuando el paciente intenta hacer algún sonido y no le sale absolutamente nada de voz, a eso se le llama afónico. Es como cuando ustedes se amanecen afuera de su casa pisteando y les da el sereno, ¿no? Y que no pueden abrir nada. Ese es el afónico, el que no produce ningún sonido. Y el disfónico es el ronquito, ¿sale? Entonces, a veces algunos niños bromean que hablan así como locutor, así, bien rudos. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, yo estuviera en este momento disfónica y estoy hablando, como dice su compañero, puedo lesionar todavía más mis cuerdas vocales y llegar a un momento en que se rompan y quedarme afónica para toda la vida. Entonces hay que cuidar bastante lo que tiene que ver la inflamación en la laringe, sobre todo que pueda acompañar estos problemas inflamatorios en las amígdalas. Cuando la sintomatología es de origen viral, el paciente tiene fiebre, pero esa fiebre es una fiebre leve. Cuando la sintomatología es de origen bacteriano, la fiebre puede llegar a los 40 grados y el paciente puede convulsionar. Entonces, el paciente puede tener ronquera, puede tener tos y el enrojecimiento faríngeo. Para hacer el diagnóstico, sobre todo en esas amigdalitis crónicas, lo indicado es hacer un exudado faríngeo con antibiograma, de tal manera que yo voy a aislar qué es lo que le está ocasionando a mi paciente esas faringoamigdalitis de repetición y saber qué tipo de antibiótico le voy a dar a mi paciente. ¿Sale?
Entonces, no tengan miedo de decir a una paciente que se está enfermando muy frecuente de las amígdalas, o si ustedes están enfermando muy frecuente de las amígdalas, hacerse un exodofaringio. Van a tardar quizá unos 5 días en darles el resultado, pero vale la pena. Sobre todo porque en ocasiones los tratamientos de elección radican en ampicilina, amoxicilina, y el paciente ya es tolerante a ese tipo de medicamentos. A veces solamente con la toma de la primera tableta el paciente siente mejoría y ya lo deja. Entonces ya tenemos una resistencia farmacológica. Aquí está lo que les decía ahorita de disfonía y afonía, y la única indicación para hacer el procedimiento quirúrgico, que es la amigdalectomía, es si yo encuentro el estreptococo beta hemolítico del tipo A. Es solamente la única indicación para quitar las amígdalas. Para prevenir, pues abrigarnos, tomar vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar o disminuir el hacinamiento, es una de las cosas que debemos de decir a nuestros pacientes. La toma de temperatura, reposo en cama son parte de las intervenciones de enfermería, así como disponer de vaporcito caliente, antibióticos y hacer algún tipo de gárgaras o colurios, principalmente para nosotros ayudar a nuestro paciente a mejorar las molestias, en este caso el orofaringe. Las complicaciones, fiebre reumática, otitis media, sordera y glomerulonefritis son algunas que nosotros pudiéramos tener en estos pacientes. ¿Ok? ¿Preguntas con amigdalitis? No, ninguna. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que ya hayan comido. Vamos a irnos allá para terminar el bloque el día de hoy. Vamos a hablar de otitis. Y les digo que si ya comieron, porque en ocasiones cuando nosotros tenemos la oportunidad de revisar a un paciente, así como decíamos ahorita, que tienen halitosis, los pacientes con otitis en ocasiones cuando el oído se perfora, sale material purulento y es fétido y es muy incómodo para el paciente y tremendamente doloroso, además que el aroma no está nada agradable. Esta imagen que está aquí es pregunta de examen, donde yo les pido que dibujen lo que es el sistema, el oído, hablando de la división anatómica. Nosotros tenemos una porción de oído que se conoce como oído externo, que está compuesta por lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, y topa con lo que viene siendo la membrana timpánica. Luego, posteriormente, tenemos lo que es el oído medio, que está compuesto por el tímpano, los huesecillos, que es martillo, yunque y el estribo, ¿sí? Que forma, en este caso, una cavidad que se comunica con la vía, en este caso, con la cavidad oral a través de la trompa de Eustaquio. Cuando nosotros nos subimos a un avión, la presión del oído medio tiene que ser la misma que el oído externo. En este caso, la membrana timpánica no permite que haya una igualación de presiones y lo hacemos a través de la trompa de Eustaquio. Por eso el paciente en ocasiones le sangra el oído o incluso tiene dolor y como que le zumba el oído. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Una maniobra de Valsalva, durante el cual el paciente le pedimos como que trague o que degluta, ¿sí? O como si se fuera a meter abajo de una alberca y hace una presión para expandir, en este caso, la presión del oído medio. Y posteriormente tenemos lo que viene siendo el oído interno, compuesto a través de los conductos semicirculares, el caracol, y aquí vemos una porción nerviosa que se comunica para darle información, en este caso, de lo que nosotros escuchamos. Cuando hablamos de otitis externa, vamos a hablar solamente de la inflamación del pabellón auricular y el conducto auditivo. Es una enfermedad, en este caso, rara, se supone, en nuestro país, sobre todo porque no tenemos problemas hablando del frío. Sin embargo, se caracteriza por un dolor intenso que simplemente al movilizar el conducto auditivo a través de una ligera tracción, en este caso del pabellón auricular, el paciente tiene muchísimo dolor. Pudiera generar hipoacusia y alguna secreción acuosa, sobre todo por lo que se llega a acumular dentro del conducto auditivo. Principalmente el tratamiento aquí radica en administrar algunos tipos de gotitas para dolor para nuestro paciente, lubricar el conducto auditivo, sí, y algún tipo de desinflamatorio o analgésico local. Y al paciente le va tremendamente bien. Muy diferente cuando nosotros estamos hablando de estas personas que toman biberón o toman seno materno, durante el cual nosotros pudiéramos observar, en este caso, la trompa de Eustaquio. Vean, por favor, cómo se encuentra, en este caso, anatómicamente horizontal comparada con la del adulto, y absolutamente todo lo que nosotros comemos se pueden ir hacia el oído medio. Entonces, en el caso de los bebés, pudieran tener algún proceso bacteriano que puede quedar atrapado cuando el paciente tiene algún problema de resfriado o alergia, y también puede
ser que nosotros tengamos algún proceso infeccioso que va a ejercer presión sobre el tímpano, haciendo que ese se vuelva rojo, inflamado y por supuesto es altamente vascularizado y muy sensible. Puede ocasionar incluso que el paciente tenga vértigo, cefalea y mucho malestar. Entonces, vean, por favor, el oído medio, al ser una cavidad, tiene la capacidad de llenarse de líquido. Cuando tenemos una otitis media, este líquido va a hacer que la membrana timpánica se presione hacia el exterior y ocasiona que el paciente tenga muchísimo dolor. Si este aumento de la presión en la membrana es lo suficiente fuerte como para romperla, pues el paciente lo que va a pasar es que va a presentar esto, una otitis media crónica, durante el cual el paciente va a tener otorrea purulenta, persistente, repetitiva, porque se perfora la membrana timpánica. Entonces, si nosotros hacemos una exploración, vamos a encontrar esto adentro del oído. Esta es una exploración simple y sencilla con otoscopio para visualizar nosotros las estructuras del oído. Este paciente, dice es más como un adolescente, este paciente al momento de bañarse tiene que tener unos cuidados muy específicos para evitar lo que viene siendo el ingreso de agua a través del conducto auditivo hacia el oído medio. Prohibido las albercas, prohibido ir al mar. Imagínense vivir en Sinaloa sin albercas, sin mar, a pesar de la cuarentena, pues los chamacos no hacen caso. El problema con esto es que si nosotros no hacemos las medidas necesarias, lo que vamos a presentar con esos pacientes son afectaciones en el nervio facial. Vean, por favor, pudiéramos ocasionar erosiones en el hueso, producir alguna persistencia de infección que puede llevarnos a la meningitis, abscesos cerebrales, parálisis del par craneal. Por supuesto, vamos a decir, ahí tenemos otro Quirino en la familia. Sin embargo, yo creo que sería lo de menos decir una parálisis facial cuando el paciente puede tener una perforación a nivel partes óseas y el paciente puede tener en este caso, una meningitis. Entonces, el tratamiento de la otitis media serosa es quirúrgico. El tratamiento de la otitis, de la amigdalitis, decíamos ahorita por estreptococo beta hemolítico, es quirúrgico. Todo lo demás intervenimos nosotros de una manera muy importante hablando de los cuidados que tiene que tener nuestro paciente. En la otitis media serosa es la más difícil de curar, se requiere antibióticos, se requiere estar drenando ese oído. Por supuesto que el paciente puede tener algunos episodios donde aparentemente no tiene síntomas, pero si no hay una membrana timpánica, cualquier cosita puede llegar al oído medio y recordemos que tiene partes óseas. Si nosotros tenemos esas partes óseas cubiertas por líquido, esos huesecitos se pueden hacer porosos y se pueden separar. Al momento de separar o desarticularse, el paciente se puede quedar sordo. Entonces tenemos un sordito, tenemos un paciente con parálisis, un paciente con meningitis, un paciente con abscesos, simple y sencillamente por nosotros no haber hecho las intervenciones adecuadas de estos pacientes de cuidarse. Otras alteraciones, hablando de otitis media serosa, pudieran ser en los pacientes que tienen procesos inflamatorios, pero sin síntomas de dolor, solamente ligera inflamación. En este caso, para evitar que nuestro paciente acumule líquido, lo que debemos de trabajar es a través de la membrana timpánica. ¿Qué significa? Utilizamos la trompa de Eustaquio como parte para vaciar los alimentos o los líquidos que se van al oído medio. Entonces, mi recomendación para ese tipo de pacientes es evitar, por ejemplo, tomar de refrescos así, empinárselos, o por ejemplo la caguama, es que siempre utilicen popote. De igual manera, para estar abriendo y cerrando la trompa de Eustaquio, pues el masticar chicle también ayuda a que el paciente abra y cierre la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿eso para qué? Para evitar nosotros tener estos cuadros de otitis serosa. Tenemos cuadros también de otitis media recurrente, sobre todo en los pacientes que son alérgicos o que son resistentes a algún tipo de antibiótico. En esos casos que les decía que se toman solamente para una amigdalitis un solo día el tratamiento, pues en esos casos pudiéramos haber tenido nosotros otitis media recurrentes. Las complicaciones, al igual que la otitis media, en este caso complicada, es problemas de inflamación del hueso, como viene siendo la mastoiditis, meningoencefalitis, y vean, por favor, en este caso, cómo se observa el fondo, en este caso, el fondo del oído, para nosotros encontrar en ese paciente la visualización de algunas alteraciones, como viene siendo la hipoacusia. Si eso se consolida o se hace sólido, la membrana timpánica no transmite sonido, y por lo tanto nuestro paciente va a estar con hipoacusia, que la hipoacusia viene siendo así como la disminución de la capacidad para escuchar. Bueno, ya con eso termino hablando de infecciones de vías respiratorias altas. Lo que les compartí a ustedes en este momento
voy a volver a hacer en cuestión de, voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Yo aquí tengo todo el programa de fisio del niño y del adolescente, sobre todo porque en cuestiones de extraordinario me preguntan cuáles son los temas. Entonces, hablando del examen, para el viernes vamos a hablar del recién nacido, dismaduro, posmaduro, dificultad respiratoria en el recién nacido, gastroenteritis, desequilibrio hidroelectrolítico, malas técnicas alimentarias, parasitosis, enterobiasis, trichuriasis, amibiasis y desnutrición, hernia diafragmática, hipertrofia pilórica, A3 intestinal, ictericia neonatal, ano imperforado. Hasta ahí, son 16 temas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, iniciando con la unidad número 3, rinofaringitis, faringoamigdalitis y otitis, es lo que nos toca para nosotros, pues, empezar con la unidad número 3. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿A qué hora será el examen del viernes? Lo voy a dejar programado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ustedes se programan. Si hago 10 preguntas, les voy a dar 10 minutos. Si son 20 preguntas, 20 minutos. Son 30 preguntas, 30 minutos. Así. ¿Sale? Pero va a quedar desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Ustedes ven qué horario lo pueden hacer para que no se les dificulte. ¿Cuándo? El día viernes. ¿Pero horario grupal, maestra, o cada quien a la hora que pueda? Cada quien a la hora que pueda. Ah, muy bien. ¿Sale? Porque como no tenemos... Pero eso lo va a subir, eso va a estar en plataforma, ¿verdad? Sí, va a estar en la plataforma. Ajá, yo voy a estar del otro lado. Si a alguno de ustedes se les dificulta, por ejemplo, que así como lo intentaron hacer algunos de sus compañeros antes de irnos de vacaciones, que decían en algunas materias pues que el sistema no les permitía, si al momento de hacerlo, si al primer intento se les cerró o marcó algún error, a esa persona le pudiera ya dar un acceso de un segundo intento. Pero por supuesto yo visualizo hasta dónde se quedó, ¿no? Porque dice, profe, es que no lo pude mandar y se me cerró. Pues sí, le faltaba la última pregunta y resulta que las primeras 30 las tenía mal, entonces a veces piden un segundo chance, ¿no? Entonces, si se les dificulta algo, pues estamos del otro lado y recuerden que aquí lo más importante es trabajar en la plataforma y entrar a las clases. Lo del examen es para evaluarme a mí, ¿sale? Muy bien, Jefe, ¿dónde andas? Muy bien. No se metió, parece. Bien fichado. Bueno, pásenla bien, jóvenes. Bonito día y me da mucho gusto que hayan regresado su primer bloque de vacaciones de Semana Santa. Y no se nos pierdan porque ahora sí ya no me voy a ir. Aquí vamos a estar. ¿Sale? Gracias. Vamos. Bye. Gracias igualmente. Bye. Sale, va.